Tremendamente arenoso. ¿Soportaría Villa El Salvador un terremoto, un sismo de gran magnitud? Para hablar sobre construcciones, estamos con la especialista María del Carmen Delgado. Ella es justamente especialista en construcciones sismo resistentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Lamentamos también las pérdidas de vidas humanas en Ecuador, lo cual nos hace reflexionar sobre nuestra realidad del Perú y de Lima, ¿no? Y justo hablando de Villa El Salvador, nosotros somos de Swiss Contact, que es una fundación suiza de cooperación para el desarrollo técnico, y tenemos un proyecto denominado Construya Perú, el cual, mediante las prácticas de promoción de viviendas seguras, piensa en capacitar a los trabajadores de construcciones informales, o sea, de las viviendas informales, para que no cometan esos errores que siempre se ven en las casas y que influyen mucho, que durante un sismo aumenten la vulnerabilidad de las viviendas. Correcto. Ahora, el problema, en realidad, yo he mencionado un distrito, ¿no es cierto? Villa El Salvador, por el tema de los suelos, pero el tema de las construcciones irregulares, en realidad está en todos lados, absolutamente en todos los distritos. Nunca falta una persona que dentro de su casa o departamento contrata al conocido como maestro de obras. Le dice: maestrito, encárguese por favor de esta cocina, maestrito, encárguese de hacerme esta ampliación, maestrito, por favor el techo, pero no contrata a quien debería. ¿A quién debería primero acudir una persona si quiere hacer una ampliación, por ejemplo, de su casa? Bueno, en primer lugar debería acudir a un profesional para que le haga los planos. ¿Qué tipo de profesional? A un arquitecto o un ingeniero civil. Los arquitectos hacen los planos de distribución de los ambientes para que óptimamente quede la casa mejor distribuida, y los ingenieros civiles ven la parte de estructuras. Luego también tienen que intervenir los ingenieros sanitarios y los ingenieros electricistas para poder distribuir bien las redes tanto de agua, electricidad y desagüe. Pero eso, ¿no?, sería, digamos, previo a la construcción. Digamos, sí, un montón de plata, un montón de dinero. La verdad es que cuesta un poco más, pero en realidad a la larga va a salir mucho más económico y sobre todo va a salvaguardar las vidas de las personas, porque un ingeniero sabe qué tipo de cimentación tiene que hacer en cada suelo, o qué tipo de estructuras o de columnas va a poner en cada casa, ¿no? Entonces, luego de eso, a la hora de construir, es bueno que contraten a personas que estén capacitadas o que tengan experiencia, porque muchos de ellos dicen: sí, yo lo sé hacer, pero a las finales, por ahorrar plata, en realidad usan materiales que son muy baratos, que no son de calidad, y los procedimientos los hacen mal, se saltean varias cosas. Por ejemplo, a las columnas no les ponen la suficiente cantidad de estribos, y esto va después a influir en un sismo. Claro. Ahora, pero la realidad pues nos lleva un poco al tema de la informalidad. Se podría decir que nosotros, lamentablemente, los peruanos, muchos en general, tendemos a ser un poco más informales por, como bien señala, ahorrarnos un poquito de dinero, no solamente en materiales de construcción, sino en la contratación de profesionales, porque en verdad sí viene un maestro que te ofrece el oro y el moro y te dice: sí, yo te puedo hacer la ampliación, tú confía en mí, yo te hago esta escalera, yo te hago este techo, te lo hago en poco tiempo, yo solito soy, yo mismo soy. Pero además de pensar en nuestra realidad, en el sentido de que no, de repente, por construir queremos ahorrar, por construir más queremos contratar en personal, ¿cuál sería la recomendación básica, fundamental, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a la realidad del peruano que construye normalmente en su casa, como por ejemplo en un distrito como Villa El Salvador? Claro, en Villa El Salvador nosotros hemos descubierto varias fallas de las viviendas, las cuales se repiten en varios distritos de Lima, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está que ponen demasiada mezcla en las paredes, en los morteros, en las juntas de los ladrillos. Usan también ladrillos que son pandereta, como muros portantes. Los panderetas son estos que tienen más huecos. Los huecos son horizontales. Correcto. Sí. Que son más endebles, se puede decir, que los King Kong, los se quiebran mucho más rápido, porque hay ensayos de laboratorio en que le aplican un peso y se quiebran con más facilidad. ¿Y ante un sismo? Ante un sismo también, porque todo vibra, entonces todo va vibrando y cayendo sobre ese muro y se puede quebrar muy fácilmente. El tema de las columnas, por ejemplo. Sé que hay mucha gente que construye y dice: no,
acá en esta pared hay que poner columnas, es una pared, ¿no? Total. Bueno, en albañilería confinada eso es importantísimo porque las columnas son las que realmente resisten todo el empuje del sismo. Correcto, pero requieren de utilización de fierro, claro, y el fierro es caro. El fierro tiene que ir de todas maneras, porque trabaja con el concreto también para soportar el sismo. En muchos casos que hemos visto que hay columnas que a la hora que se encofran los fierros se ven, y esos fierros al estar expuestos se pueden carcomer, claro, y se destruyen, con el tiempo se destruyen. Entonces, si no tienen fierros, estas casas pueden sufrir de severos daños. ¿Qué hace el fierro? ¿Cuál es la función del fierro, por ejemplo, en la construcción? El fierro ayuda a que el trabajo con el concreto, frente a un sismo, sí, frente a un sismo, no se rompa, o sea, no se quiebre el concreto. Es algo que de verdad lo amarra, digamos, amarra la construcción. Y tienen que ir las columnas amarradas con las vigas, y todo tiene que ir como si fuese un casco o un cascarón, para que la casa se mueva toda junta. Y también nos hemos dado cuenta que en muchos casos se construyen voladizos. Los voladizos más de 50 centímetros. ¿Voladizos hechos de qué? Voladizos que quieren agrandar el cuarto del segundo piso y dicen, lo voy a agrandar 1 metro, 1,50 m. Y eso está mal porque a la hora que como galleta, digamos, se va a caer. Claro, no, vibra también y jala y mueve todo el peso de la casa. Correcto. ¿No? Correcto. Ahora, entonces, para entender, los pasos son contratar primero a un arquitecto para que haga los planos, contratar a un ingeniero civil para que revise justamente esos planos y para que, digamos, vea el tema de estructuras, que es lo más importante en realidad, claro, entiendo yo. Las estructuras y luego las instalaciones que no se crucen. Muchas veces también hemos visto que ponen columnas, mejor dicho, muros atravesados por tuberías de 4 pulgadas de diámetro. O sea, ese muro ya no trabaja, es como si estuviera por gusto realmente. Y luego ver a los especialistas en electricidad, en sanitarias y en las zonas que hay gas también, especialistas en gas para que puedan ver por dónde van a pasar estas tuberías. Correcto. ¿No? Esos son los pasos a seguir y luego ya podemos construir. Claro. ¿Y quiénes serían los encargados de construir? Los maestros de obra. O sea, ya con esos planos pueden construir. Con esos planos solos pueden construir, pero siempre tienen que estar supervisados, generalmente por un profesional. Porque muchos de ellos dicen que tienen mucha experiencia y que saben, pero en realidad siempre se les van pasando cosas, van omitiendo muchos procesos constructivos importantes, que van desde la cimentación, los muros, amarrar las columnas, las vigas y después las coberturas y los techos. Y con esta fundación suiza, Swiss Contact, ¿han podido hacer una especie de catastro, han podido determinar cuántas viviendas en el país están mal construidas? O por lo menos en Villa El Salvador, donde han hecho ese trabajo. Con Swiss Contact estamos haciendo este trabajo en los sectores 7, 9 y 10. ¿Cuáles son los sectores 7, 9 y 10? El 7, 9 están abajo en la parte plana, el 10 está subiendo un poco, pero realmente hemos visto que el 60% de esas viviendas que hemos tocado, que son aproximadamente como 480 viviendas en total. En Villa El Salvador. En esas zonas están mal construidas, o sea, tienen varias malas prácticas constructivas. El 60% de todas las viviendas que ustedes han podido revisar, digamos, ver, que son aproximadamente unas 500, digamos, claro, casi 500. Así es. Y esto se repite no solamente ahí, sino que en varios distritos. Vamos también a ingresar a Caraballo dentro de poco y también hay cosas muy similares, solo que cambia el suelo y el suelo es muy importante también. En Villa El Salvador es arenoso. O sea, sí se puede vivir en Villa El Salvador siempre y cuando se construya correctamente, y una casa bien construida en un suelo arenoso como Villa El Salvador sí puede, digamos, sobrevivir, soportar un sismo fuerte. Claro, pero Villa El Salvador está zonificado y hay zonas donde sí se puede construir haciendo previas cimentaciones muy profundas y generalmente de zapatas, no de cimiento corrido. La mayoría hace cimientos corridos, que son zanjas y las rellenan de concreto pobre. Pero hay zonas que no se debe construir, no se debe vivir ahí, como Lomo de Corvina, porque es pura arena y se puede venir abajo en un sismo. Claro. Y la gente está construyendo arriba del Lomo de Corvina y están bajando ya hacia la carretera Panamericana Sur. ¿Con un sismo de qué, digamos, de qué magnitud se podría, por ejemplo, destruir Lomo de Corvina? A partir de 8, a partir de 8, sí.
porque es muy vulnerable esa zona. Ajá. Pero hemos visto, por ejemplo, en Manta, en Ecuador, que prácticamente todo Manta se ha venido abajo y más adelante, ahorita no recuerdo el nombre de la ciudad que le sigue, el puerto que le sigue, y también se ha venido prácticamente todo abajo. Nos lo mostraba nuestro enviado especial el día de ayer, y justamente una peruana ha resultado herida en esa zona precisamente. Claro, es otro tipo de suelo, pero también las construcciones no guardan la norma necesaria. Allá en Ecuador tienen otras normas, acá en Perú se han vuelto más estrictos en la norma para las construcciones. ¿La gente de Lomo de Corvina debería salir de esa zona, debería salir de ese lugar, debería ser colocada en otro lugar? En realidad la gente no debería vivir ahí. Correcto. No debería estar, pero ya están ahí. Hay que ver una solución, ¿no? Ya le compete también a las autoridades ver cómo hacen para poder mejorar la vivienda para ellos. Muy bien, me pide Víctor Mantilla que cierre la entrevista. Yo solamente quiero preguntar sobre el tema de los vidrios. ¿Con qué tipo de vidrio se debe construir muy rápidamente? Con vidrio templado. ¿Qué es más caro? Sí, pero también hay unas láminas especiales que se aplican sobre los vidrios crudos para evitar que se quiebren inmediatamente. Y eso sí es más económico. Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es una buena recomendación. Ya. Muchas gracias a María del Carmen Delgado por estar con nosotros aquí en Directo. Es hora de despedir.